Entonces, el consumo temporal tiene que ver con eso. Consumo presente, consumo futuro. Tengo ingresos dados. Y los ingresos tengo que ver si es mejor consumirlo hoy o esperar a consumir en el futuro. Entonces nos dice lo siguiente. Un individuo vive 2 periodos y recibe un ingreso de 60.000 soles en cada periodo. Entonces, periodo número 1, vamos a poner T1. T1 recibe un ingreso, que vamos a ponerle ingreso en el periodo 1, que es 60.000. Y también en el otro periodo también recibe lo mismo, ¿no? En cada periodo. Entonces, en el periodo 2 también recibe un ingreso de 60.000. Supongamos que es su ingreso laboral, no su sueldo. Ese individuo puede prestarse o prestar dinero. Además, se sabe que su función de utilidad es la siguiente. Entonces, su función de utilidad nos dice que depende de cuánto consume en el periodo 0. Vamos a poner este 0. Este es 1. Periodo 0 y periodo 1. Para poner la misma nomenclatura. Entonces, depende de cuánto consume en el periodo 0 y cuánto consume en el periodo 1. Y tiene la siguiente forma funcional. Consumo en periodo 0 elevado a la 1 medio por consumo en el periodo 1 elevado. En las sesiones anteriores les dije que estos exponentes daban información de cuán importante era para nuestro consumidor cada uno de estos elementos, ¿no? Cuán importante es el consumo en 0 y cuánto es importante el consumo en 1. Y si yo les pregunto a ustedes intuitivamente si prefieren consumir hoy o mañana, todos me van a decir que prefieren consumir hoy. Si yo les ofrezco regalarles un pollo a la brasa hoy día o regalarles un pollo a la brasa acá de 1 año, puedo apostar que todos van a decir quiero que me des un pollo a la brasa hoy. Si les digo les voy a regalar $1.000.000 hoy o les voy a regalar $1.000.000 acá de 1 año, de seguro todos me van a decir prefiero que me regales $1.000.000 hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas somos impacientes por naturaleza. Por eso es que el consumo 1 está elevado a un número mayor, perdón, el consumo 0 está elevado a un número mayor que el consumo 1. El consumo 0 es como si fuera el consumo presente, el consumo 1 el futuro. Por eso es que los exponentes tienen esa interpretación. Por otro lado, me dice que la tasa de interés es igual a 10%. Ojo que nos está diciendo que la tasa de interés es la misma la tasa de interés pasiva a la tasa de interés activa. Hay 2 tasas de interés, una que es activa, R activa, y una R pasiva. Cuando ustedes van al banco y se prestan dinero, a ustedes les van a cobrar una tasa activa. Por ejemplo, no sé, en los bancos comerciales, por una tarjeta de crédito, te cobran como 50, 60% de tasa de interés. Esto es por sacar un crédito, ¿no? Y la tasa de interés pasiva es lo que te pagan a ti si ahorras en el banco. Tú tienes 5.000 soles, no sé, no sabes qué hacer con los 5.000 soles, lo pones al banco a plazo fijo y te van a pagar una tasa de interés seguro de 6% anual. Eso es cuando tú ahorras en el banco. Así funciona la vida. El banco te paga una tasa pasiva muy baja y cobra una tasa activa muy alta. Pero para este ejercicio al menos, vamos a considerar que la tasa activa y la pasiva son la misma. Solamente hay una tasa de interés. ¿Qué más nos dicen? Plantea el problema del consumidor y resuelva considerando que no hay inflación y los precios son iguales a 1. Entonces ustedes se preguntarán, ¿no? Hay 2 periodos. Quizás en el periodo 1 los precios son iguales, no sé, a 1. Y en el periodo 2, o en el otro periodo, en el periodo acá, los precios suben, ¿no? Porque hay inflación, seguro 1.1. Pero vamos a considerar que los precios simplemente son 1 en cada uno. No hay inflación, siguen siendo 1. Nos piden plantear el problema de maximización. El consumidor busca maximizar su utilidad que depende del consumo en 0 y el consumo en el periodo 1, según esta forma funcional, sujeto a que nuestro consumidor tiene ingresos y esos ingresos tienen que ser igual a los gastos.
Entonces veamos cuáles son los ingresos de este consumidor. Sus ingresos es consumo en el periodo 0 y también es consumo en el periodo 1. ¿No? Son sus ingresos. Y sus gastos va a ser todo lo que consume en el periodo 0 multiplicado por el precio en el periodo 0 más todo lo que consume en el periodo 1, ¿no? Que es C1 multiplicado por el precio en ese periodo. Esos son ingresos y esos son gastos. Pero acá hay un problema, que como les dije hace un rato, consumir o tener $1.000 o $1.000.000 hoy no es lo mismo que consumir $1.000.000 en el futuro. ¿Por qué? Porque hay un costo de oportunidad. Ese costo de oportunidad es agarrar tus 1.000 soles o tu 1.000.000 de soles y ponerlo al banco, ¿no? Si yo, por ejemplo, en el periodo T0 tengo 1.000.000 de soles, 1.000.000, no sé qué hacer con eso, lo pongo al banco y en el periodo 1 me va a dar el banco 1.000.000 más una tasa, más el interés, ¿no? Digamos 1.000.000 más 1.000 soles en interés. Por tanto, este ingreso y este ingreso no son iguales, porque uno tiene un costo de oportunidad. Igual, este gasto en el periodo 0 no es igual en el gasto en el periodo 1. Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que llevar todo a un solo periodo. Recapitulando un poco. Este ingreso 0 está en el periodo 0. Este periodo 1 está en el periodo 1. Todo esto está en el periodo 0 y todo esto está en el periodo 1. Pero yo tengo que llevar los 4 elementos a un solo periodo. Lo voy a llevar al periodo 0. Si lo quiero llevar al periodo T0, esto está bien, no hay problema. Pero a este ingreso 1 lo tengo que dividir entre 1 más R. Este que está en periodo 0, no le tengo que hacer nada, está en periodo 0. Pero esto está en periodo 1, entonces tengo que dividirlo entre 1 más R. No, eso es llevar esta ecuación al periodo 0. Pero también podría llevarlo al periodo 1. ¿Cómo? Voy a escribir de vuelta esto. Llevar todo al periodo T1. ¿Cómo? Este no está en el periodo 1, así que no lo toco. 0, 0. Esto está en el periodo 1, no lo toco. Pero yo me pregunto, en el periodo 0, yo podría agarrar ese dinero y llevarlo al banco y que me gane una tasa de interés. Entonces sería 1 más R por el ingreso en el periodo 0. Eso es todo lo que recibiría en el periodo 1. Igualito, acá sería 1 más R. Y estas dos ecuaciones son equivalentes. Solamente que uno está llevado al periodo 0 y otro al periodo 1. Entonces, cualquiera de las dos pueden utilizar. En realidad es dividir, ¿no? Es la misma ecuación, solamente expresada en diferentes formas. Entonces me voy a quedar con la primera. Pregunta, chicos, hasta ahí. Si no existiera esta estandarización con la tasa de interés, yo estaría diciendo que estoy en el mismo periodo, pero resulta que no estoy en el mismo periodo. Necesito llevarlo al periodo 1 o al periodo 0. ¿Qué más me pide? Pide resuelva considerando que no hay inflación y los precios son iguales a 1. Bueno, si los precios son iguales a 1, este precio que multiplica acá es 1 y este precio que multiplica acá es 1. Entonces lo borro nomás, ¿no? Como es 1, no hay problema. Entonces planteo mi lagrangiano. Mi lagrangiano sería mi función objetivo, que es la función de utilidad, más lambda, que multiplica los ingresos menos los gastos. Y hay ingresos 1 más ingreso 0 más ingreso 1 entre 1 más R, menos consumo 0 menos consumo 1 entre 1. El consumidor puede decidir sobre cuánto consumo 0 utilizar, y eso lo iguala a 0. Y también puede decidir
sobre cuánto consumo 1 decidir, entonces derivo respecto a C1. Y en ambos casos igual a 0. Entonces derivo respecto a 0 y me daría lo siguiente. A ver, vamos. Sería 1/2 por C0 a la menos 1/2 multiplicado por C1 a la 1/4. ¿Qué más? Menos lambda. Acá es consumo, ¿no? Menos lambda es igual a 0. Y en el otro lado sería 0 al medio, C1, 3/4, menos lambda es igual a 0. Puedo despejar lambda. Lambda sería acá 1/2 por C0 menos 1/2, C1, 1/4. Y acá lambda sería 1/4, C0 a la 1/2, C1 menos 3/4. Igual los dos lambdas, me quedaría esto. Ahí despejo acá, sería 1/2. ¿Qué más? Acá puede ir el 2, C1 igual a C0. Y esta sería mi condición de maximización. Entonces, C0 debe ser 2 veces C1. Si me equivoco, me hacen notar, por favor. A ver, esto es 1/2, para multiplicar C0, C1, creo que sale. Ok, entonces tengo eso, y con esto puedo ir a la restricción. Agarro esto, lo reemplazo en la restricción presupuestaria, que es esta. Copio, pego, y ahí puedo reemplazar C0, ¿no? C01 más 1 más 1 más R igual a 2 veces C1 más C1 entre 1 más R. Ahí puedo factorizar el C1, sería C1, que sería 2 más 1 más 1 más R. Si se dan cuenta, en esa ecuación solamente existe una endógena, que es C1. Entonces despejo C1. Y 0 es exógena. Esta es exógena. La tasa de interés es exógena. El único C1 es el que necesito hallar. Todo lo demás ya me lo da. Acá sería 1 más R. Sería 2 más 2R más 1. C1 sería igual a todo esto. Y esto sería mi demanda o mi consumo en el periodo 0. Y ustedes reemplazan ahí, ¿no? Sería C1, me dan que el valor de I0 es 60.000, me dan acá 60.000, la tasa de interés es 10%, que sería 10%, entre 3 más 2 por 10%, entre 1 más 10%. Ustedes lo calculen, por favor. Estoy sin calculadora ahorita. Y una vez que calculo eso, ya puedo calcular el C0, ¿no? Acá hay que C0 igual a 2C1. Entonces simplemente este C1 asterisco que hay acá, lo reemplazo acá, entonces ya tengo C0 asterisco. Esa es la forma de solucionar este problema. Discúlpame por no hallar el número puntual, pero no tengo calculadora a la mano. Vayamos a la parte B. Me dice, ¿cuál sería el efecto sobre el punto óptimo si la tasa de interés se reduce 2 puntos porcentuales? Entonces, ¿cómo hallo eso? Yo ya tengo esta ecuación que es consumo, que está en términos de variables. Entonces, simplemente aplico eso. Entonces, aplico esto acá, C1, y me dice que cambia la tasa de interés, ¿no? Entonces, simplemente 60.000 más 60.000 entre, ahora ya no es 10%, ahora va a ser 8%, entre 8%, entre 3 más 2 veces
multiplicado 8% entre 1 más 8%. Y acá hayan el numerito. Acá le voy a poner doble asterisco, ¿ya? Porque es el ejercicio B. Yo espero que, a ver, ¿cómo sería esto? ¿El consumo 1 asterisco es mayor o es menor al consumo 1 doble asterisco? Si la tasa de interés ha caído, ¿cuál creen que, sin hallar los números, intuitivamente yo puedo decir? A ver, ustedes imaginen, si hoy en día la tasa de interés en el banco está a 10%, ustedes tienen incentivos. No, supongan otro ejemplo. La tasa de interés en el banco es 0%. Es decir, si ustedes depositan su plata en el banco, no les van a pagar nada de interés. Y mañana pasa un evento extraordinario y la tasa de interés aumenta 50%. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a depositar toda su plata al banco, ¿no? Porque ahora es rentable llevar tu plata al banco. ¿Eso qué quiere decir? Que en lugar de consumir, hoy voy a ahorrar mi plata en el banco. Eso va a hacer de que mi consumo, cuando la tasa de interés es alta, pero cuando la tasa de interés es mayor, va a ser menor al consumo en la situación, en esa situación. Esto es con tasa de interés 10%, pero este es tasa de interés 10%, este es con tasa de interés 8%, ¿no? ¿No? Como la tasa de interés es mayor, entonces voy a, eh, como la tasa de interés es mayor, voy a ahorrar más y voy a consumir menos. Entonces al revés. Y por tanto, el consumo en el periodo 1 va a ser al revés, ¿no? Como he tenido la visión o la estrategia de ahorrar en el banco y me van a pagar un montón de tasas de interés, a cada un año voy al banco y me van a devolver lo que dejé en el banco como depósito adicional con la tasa de interés que seguro es harto. Entonces voy a poder consumir un montón en el futuro. Sin calcular los números, ya intuitivamente he hallado esto. Que el consumo en el periodo 0, con una tasa de interés de 8%, pero esto es al revés, esto es 10. Bueno, hemos puesto doble asterisco cuando es 8%, ¿no? Doble asterisco cuando es 8%. Y hemos puesto un asterisco cuando es 10%. Entonces, cuando es 10%, voy a ahorrar más, ¿no? Esto sería así. A ver, veamos si me equivoqué o no. Si aumenta la tasa de interés, voy a consumir menos, pero sí, perfecto, está bien. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Si yo quiero graficar esto, tendría que graficar la siguiente forma. Tengo esto. En un eje pongo, ustedes recuerdan que cuando debían elegir entre dos bienes, yo ponía el bien 1 acá, el bien 2 acá, tenía mi restricción presupuestaria y tenía mi curva de indiferencia y mi punto óptimo era donde coincidía, ¿no? Ahí era mi punto óptimo. Algo similar hacemos acá. Resulta que en un eje ponemos el consumo en 0, en el otro eje ponemos el consumo en 1 y graficamos nuestra recta presupuestaria. La pregunta es, ¿cuál es la forma de la restricción presupuestaria? Regreso acá, copio esto, que es mi restricción presupuestaria. Para graficar mi restricción presupuestaria, yo les dije una vez que hay que despejar la variable que está en este eje. Voy a despejar C1. Si despejo C1, voy a tener esto. Voy a multiplicar todo por 1 más R, para que sea más fácil. 1 más R, C0, más C1. Despejo C1. C1, este es I0. C1 es igual a 1 más R por I0 más I1 menos 1 más R por C0.
Ok. Y tendría C1, C0. Y yo puedo graficar este C1 de la siguiente forma. C1 es igual a menos B con un C0, ¿no? Entonces, todo esto sería el intercepto A y todo esto sería la pendiente B. Entonces, acá estaría 1 más R por 1 más 0 más, pero y 0 más I1 con una pendiente igual a 1 más R. Es negativo, ¿no? Negativo. Ustedes recuerdan cuando hacíamos el ejercicio con bienes, la recta presupuestaria, su pendiente, me daba información de la relación de precios, ¿no? Acá me salía P1 entre P2 cuando hacía con bienes. Y resulta que ahora también esto es una relación de precios. Este 1 más R es una relación de precios, porque R es un precio, es el precio que me cuesta postergar mi consumo. Y si yo no le hubiera puesto que P0 es igual a 1 y P1 es igual a 1, acá me habría salido P0 entre P1. Entonces, si es una relación de precios, considerando que R es un precio. Es el precio de mi consumo hacia el futuro. Y bueno, dibujo acá una curva de indiferencia. Y acá sería mi consumo 0, mi consumo 1 que hemos hallado. Y acá me dicen que la tasa de interés cae, ¿no? R cae. Si R cae, se ve afectado tanto el intercepto y tanto la pendiente, ¿no? Acá R cae, entonces va a estar más abajo. Y por otro lado, esto cae, la pendiente cae. Si la pendiente cae, eso quiere decir que se va a volver más echada, ¿no? Nuestra pendiente, nuestra curva de indiferencia. Entonces va a estar por acá, va a tener una forma así quizás. Si muevo la curva de indiferencia, sería algo así. Y acá van a estar mis consumos. Pero esto debería estar así. Más echado inclusive. A ver, consumo 0. Bueno, acá debe cortar en uno más. Si lo grafican con los números, tiene que quedar algo así todavía. Entonces va a quedar algo. El consumo 1 va a aumentar y el consumo 0 va a disminuir. Entonces, eso no nos piden, pero más o menos para que les quede visualmente cómo cambia. Pregunta, chicos. Acá tengo unas preguntas. Ya, genial. No, ese es el problema de consumo intertemporal. Creo que la mayoría ya lo vio en introducción a la micro, se hace hacia el inicio, hacia el final, perdón, del curso. Y los que están llevando micro 1 también seguro ya están haciendo ese tema. La pregunta 2, en teoría, debería quedar para ustedes, pero vamos a avanzar un poco porque es un poquito más compleja. Me dice, considere la siguiente función de utilidad intertemporal de los hogares. Me dice, la utilidad total de un hogar depende de la utilidad que da el consumo 1 y además de la utilidad que me da en el consumo 2, pero corregido por este factor que es 1 entre 1 más phi. Y ese i entre 1 más phi va a ser menor a 1. Y ustedes dirán, ¿por qué menor a 1? Resulta que acá delante de la utilidad del consumo 1 está multiplicado por 1, ¿no? Entonces nosotros dijimos que este numerito que representa
cuán importante es el consumo en el periodo 1, siempre va a ser más grande que lo que multiplica a la utilidad en el periodo 2. ¿Por qué? Porque las personas por naturaleza somos impacientes. Queremos consumir en el presente antes que en el futuro. Entonces, eso va a ser, por teoría, es menor a 1. A veces se le llama beta esto. A todo eso se le llama beta. El beta se le dice tasa de descuento intertemporal. Tasa de descuento intertemporal. Y al phi se le llama factor intertemporal. Depende de los libros. Ese phi me está dando información de cuán impaciente es una persona. Si ese phi tomara el valor de 0, yo estaría ante una persona que es totalmente paciente, recontra paciente. ¿Por qué? Porque si phi toma 0, beta es 1. Entonces acá sería utilidad en el consumo 1 más utilidad en el consumo 2. Entonces le da igual consumir en el periodo 1 que consumir en el periodo 2. Es totalmente paciente, le da igual. Pero si ese phi fuera grande, digamos, no sé, 50.000, ese beta va a terminar siendo un número 0.000 tantos, ¿no? Y eso me va a decir que acá sería consumo en el periodo 1 más 0.000 tantos de la utilidad en el consumo 2. Entonces prefiere un montón el presente y muy poco el futuro. Esos parámetros, el phi y el beta, depende de cada persona, ¿no? Ustedes se pueden, no sé, pueden analizarse ustedes mismos y preguntarse cuánto será mi phi. Soy muy impaciente, soy muy paciente, ¿no? Luego dice, donde CT es el consumo realizado en el periodo T. La función de utilidad es cóncava y lambda es la tasa de preferencia intertemporal. Es factor intertemporal, le dicen también tasa intertemporal. Tasa de preferencia intertemporal. Además, se sabe que en el periodo 1 los ingresos del consumidor están compuestos por una riqueza financiera B1. B1 es riqueza financiera. Y un ingreso laboral que es Y1L. Y1L que es ingreso laboral. Y el individuo debe pagar un impuesto T1. Y consume C1 en bienes y el excedente puede ser utilizado para invertir en activos B2. B2 son los activos o riqueza financiera en T2. Esta es en T1. ¿Qué más? Hay una tasa de interés que es R. Y bueno, ahí aparece esto de que la función de utilidad es cóncava. O sea, es decir, UC1 y UC2 son cóncavas. Eso no le tome mucho interés. Lo único que me está diciendo es que mis curvas de indiferencia van a tener esta forma. Y eso va a asegurar de que solamente haya una solución, ¿no? Si eso hago chocar con mi restricción presupuestaria, va a haber una sola solución. En caso no sea cóncava, por ejemplo, una curva de indiferencia, eso pongamos la restricción presupuestaria. Si es una curva de indiferencia así, tensiones, ¿no? O si fuera una curva de indiferencia así, tendría una solución de esquina que no se puede resolver con lagrangiano. O no se puede tener una forma así, y en ese caso hay dos soluciones. Entonces, para asegurar que exista una sola solución, se asume que son cóncavas. Entonces no le dé mucha importancia, simplemente un supuesto. ¿Qué más? Me dice en la parte A, muestre que el ahorro o desahorro obtenido en el primer periodo puede ser expresado con esa forma que tiene ahí: P2 es igual a 1 más R por B1 más ingreso laboral en el periodo 1 menos impuesto en el periodo 1 menos consumo en el periodo 1. Entonces nosotros tenemos a un consumidor que vive 2 periodos. Este consumidor que vive 2 periodos muere en el tercero, no existe en el tercero. Y como no existe en el tercero,
solamente le van a prestar en el periodo 1 y le van a cobrar en el periodo 2. Nadie le va a prestar en el periodo 2, porque tendría que pagarlo en el periodo 3, ¿no? Y en el periodo 3 ya está muerto, no existe. Entonces, el único momento en el cual el consumidor puede ahorrar o puede prestarse es en el periodo 1. En el periodo 2 no, porque ya estaría muerto en el siguiente periodo, donde tiene que pagar su deuda o tiene que cobrar lo que ha prestado. Entonces, hagamos paso a paso. ¿Cuál es el ingreso de esta persona en el periodo 1? El ingreso de esta persona es su riqueza inicial más su ingreso laboral. ¿Cuál es el gasto en el periodo 1? En el periodo 1 lo que va a gastar es consumo 1 y además tiene que pagar impuestos en el periodo 1. El ahorro se define siempre como la diferencia entre ingresos menos gastos. Si esa diferencia es mayor a 0, es un ahorro, ¿no? Si es menor a 0, es un desahorro. Entonces, restemos. Y así. Menos C1 menos T1. No, supongamos que este ahorro es positivo. No lo sabemos, pero supongamos que es positivo. Si es positivo, nuestro consumidor no es tonto, entonces no va a esconder su ahorro debajo de la cama, sino lo va a llevar al banco. Y en el banco le van a decir, genial, danos tu plata, y en el periodo 2, el banco le va a devolver esa misma cantidad, pero multiplicado por 1 más R. Este 1 representa el capital que ha depositado y este R, la tasa de interés que le van a pagar. Entonces, el banco en el periodo 2 le va a devolver eso. Y eso va a ser sinónimo de su riqueza inicial en el periodo 2. ¿No? Al periodo 2 ingresa con esa riqueza ya dada. Entonces, es por eso que cuando nos preguntan eso, ¿no? Mostrar que el ahorro, desahorro, se puede expresar de esta forma. Y acá está. Ese ahorro está expresado en el periodo 2. Vayamos a la parte B que nos dice, demuestre que la restricción presupuestaria puede ser expresada como C1 más C2 entre 1 más R y todo eso. Acá sigamos haciendo algunas cosas. ¿Qué es lo que puede consumir? ¿Qué es lo que consume o gasta? Vamos acá. Lo que gasta nuestro consumidor en el periodo 2. Lo que gasta nuestro consumidor le vamos a llamar C2, ¿no? C2 es lo que gasta. Y eso es equivalente a gastar toda su riqueza inicial en el periodo 2, gastar todo su ingreso laboral, pero ahí tiene que reducir el impuesto que debe pagar, ¿no? Pues nuestro consumidor en el periodo 2 puede gastar todo esto, toda la riqueza que tiene, todo el ingreso laboral que tiene, pero no debe considerar los impuestos que al final tiene que pagar al Estado. Eso sería el consumo del periodo 2. ¿Qué más? Ya. En este yo tengo a B2. Este B2 yo lo podría reemplazar acá. Entonces sería consumo 2 es igual a 1 más R por B1 más todo esto. No, B1, B1 menos T1 más Y2L menos T2. Tengo todas esas expresiones. Yo puedo hacer lo siguiente. Mandar a un lado todo lo que son consumos o gastos y mandar al otro lado todos los que son ingresos, ¿no? Entonces puedo acá poner C2 igual a 1 más R por todo esto B1 más Y1L menos T1 menos 1 más R por consumo 1 menos Y2L menos T2. A este le voy a mandar todo lo que es consumo. C2 más 1 más R por consumo 1
igual a 1 más R por B1 más Y1L menos T1 menos, ¿dónde está acá? Perdón, esto ya está, menos, no, esto es más, acá me ayuda, más Y2L menos T2. Y esa expresión la puedo dividir entre R1, copio esto. Si a todo eso lo divido entre 1 más R, todo esto dividido entre 1 más R, todo esto entre 1 más R, me quedaría C2 entre 1 más R más C1 igual a todo esto, más Y2L menos T2 entre 1 más R. Y eso es exactamente lo que me decía, ¿no? Demuestra que la recta presupuestaria puede expresarse como es. Esta sería nuestra restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria. ¿Preguntas, chicos? Ya tengo mi función de utilidad, ya tengo mi restricción presupuestaria. En la C me piden que resuelva el problema. Entonces voy a plantear el problema, sería maximizar la utilidad de esta persona, que es la utilidad en el periodo 1, más 1 entre 1 más phi por la utilidad de consumo en el periodo 2. Sujeto a la restricción que hay acá abajo. Solamente copio esto. Y ya. Pero resulta que me están diciendo que la utilidad tiene una forma, que es sigma entre sigma menos 1 por el consumo a la sigma menos 1 entre sigma. Entonces tengo que reemplazar acá. Sería maximización de la utilidad de sigma entre sigma menos 1 por el consumo en el periodo 1 elevado a la sigma menos 1 entre sigma más 1 entre 1 más phi por sigma entre sigma menos 1. Uy, perdón, se acabó mi lápiz. Esa función que es sigma entre sigma menos 1, es una función que se utiliza siempre o usualmente en economía porque es fácil de derivar. Vamos a darnos cuenta cuando derivemos ahorita que esos sigmas se eliminan rápidamente. Por eso es que nos han puesto en el ejemplo eso, para facilitar la derivación. Denme un segundo que cargue esto. Sería sigma menos 1, consumo en el periodo 2, sigma de menos 1, entre sigma. Y eso sujeto a todo eso, ¿no? Mi problema de maximización. Yo me puedo preguntar, ¿cuáles son las endógenas? Son las endógenas, por día, son aquellas sobre las cuales puede decidir el consumidor. El consumidor solamente puede decidir cuánto consumió en el periodo 1 y cuánto consumió en el periodo 2. No puede decidir cuántos impuestos pagar, no puede su salario, su riqueza inicial ya está dada, su salario está dado, los impuestos están dados. Y las variables exógenas son todas esas que ya están dadas, ¿no? Que son impuestos, ingresos laborales, inclusive, ¿qué más? R, que también ya está dado, y los parámetros, que también son exógenas, pero a veces las separamos como parámetros, son sigma, ¿no? Y phi. Ok. Entonces tengo este problema para solucionar.
Y como son convexas al origen, según la teoría, o según el enunciado, perdón, puedo plantear un lagrangiano, ¿no? Y el lagrangiano es simplemente la función objetivo, que es toda esta, más un lambda, que un lambda que lo que hace es ingresos menos gastos. Estos son los ingresos, y los gastos serían menos C2 entre 1 más R menos C1. Entonces derivo respecto a las endógenas, respecto a C1, entonces tendría sigma entre sigma menos 1 por la derivada de esta expresión, que sería bajar todo este sigma, C1, este sigma menos 1 entre sigma menos 1. ¿Qué más? Este es consumo 1, menos lambda es igual a 0. Y derivo de vuelta respecto al consumo del periodo 2, sería 1 entre 1 más sigma, sigma entre sigma menos 1, bajo el exponente del C2, sería C2, su exponente, menos 1, menos lambda, que multiplica a 1 entre 1 más R. Estar operando. Esta sería 1 más R igual a 0. En ambas expresiones tengo a lambda. Entonces podría despejar el lambda en ambos casos y igualar esos lambdas y va a quedar una ecuación. A ver, operemos eso. Todo esto se va, todo esto se va, se va, se va. Entonces yo tendré lo siguiente. Lambda en el primer caso sería C1, todo esto, que sería igual al otro lambda, que es C2 por, bueno, elevado a todo esto, multiplicado por 1 más R. Y acá puedo, los exponentes los puedo operar, puedo despejar C2 o C1, cualquiera, y despejando me va a quedar esto. C2 es igual a 1 más R entre 1 más sigma entre sigma por C1. Y esta se va a llamar mi condición de maximización. Esa condición de maximización, al igual que en el ejercicio anterior, tengo que reemplazarla en mi restricción presupuestaria. Entonces, regreso acá. Acá está mi restricción presupuestaria en rojo, ¿no? La voy a copiar. Todo esto. C2 sería 1 más R entre 1 más phi, todo esto a la sigma, C1, 1 más R más C1 igual a B1 más todo esto. Y si yo me fijo en esa ecuación, solo hay una endógena, ¿no? R está dado, phi está dado, sigma está dado, B1 está dado, Y está dado, T está dado, Y2 está dado, T2 está dado. La única que es endógena es C1. Entonces tengo que hacer todo lo posible para que el C1 lo despeje y quede solito. En realidad va a ser una expresión larga, pero intentemos. Entonces acá podría factorizar C1, ¿no? C1, 1 más R, como acá está elevando al sigma, y abajo está R, sería menos 1, entre 1 más phi elevado al sigma, más 1, igual a todo esto. Acá puedo operar
Y me quedaría que C1 es igual a una expresión bien grande que no me está gustando. A ver, C1. Uh, 1 más phi. Esto así. Entonces, toda esa sería mi expresión del consumo 1. Si me equivoqué en despejar, ustedes lo chequean, por favor. A ver, esto sería sigma menos 1. C2, 1R, C1, sigma menos 1, más... Creo que está bien. Ok, entonces esa es la solución que tendríamos. Bueno, y eso es el C1, ¿no? Ahora me queda el C0. ¿Cómo calculo el C0? Perdón, el C2 me falta. ¿Cómo me falta C2? Esto lo multiplico acá. Toda esa expresión. Copiar. Si a esa expresión le multiplico todo esto adelante, me va a dar el C1. Ese es el C2. Ustedes ahí seguro pueden simplificar algunas cosas, pero esa es la expresión general. Con eso hemos resuelto la parte C. En la parte D me dice, ¿qué sucede con las cantidades consumidas en cada periodo cuando se produce un incremento en el impuesto en el periodo 1? Entonces, lo más fácil que yo puedo hacer es simplemente derivar el consumo 1 respecto al impuesto del periodo 1. Y también derivar el consumo 2 respecto al consumo del periodo 1. A ver, veamos. Si yo derivo respecto a T1, acá me saldría lo siguiente. 1 más R, 1 más phi, entre sigma, elevado a la sigma, 1 más phi a la sigma, entre 1 más R, sigma menos 1 más 1 más todo esto. Y esto, como acá hay un signo negativo, acá adelante debería haber un signo negativo. Entonces esto es menor a 0. Si derivo el consumo 1 que está acá atrás respecto a T1, saldría todo esto. Toda esa parte que premultiplica, multiplicado por menos 1, porque el T1 tiene un signo negativo adelante. Sería así. Todo esto con un signo negativo adelante, que también es todo eso negativo. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que si yo aplico un impuesto en el periodo 1, ese impuesto no solamente va a afectar al consumo del periodo 1, sino también va a afectar al consumo del periodo 2. Interesante, ¿no? Un impuesto que yo pongo hoy en día no solamente va a afectar hoy, me va a afectar hoy, sino también me va a afectar en el futuro. Eso tiene que ver porque lo que he pagado en impuestos hoy lo habría podido poner en un banco y hubiera ganado tasa de interés y hubiera consumido más en el futuro, ¿no? Pero como pagué al Estado, no tengo esa línea. ¿Preguntas, chicos? Genial, chicos. Ya saben que igual, si les da vergüenza preguntar, bueno, yo estaba en la universidad, tenía mucho miedo en preguntar, así que los entiendo. Si alguno no quiere preguntar ahorita, pero igual me pueden mandar correos o ver asesorías individuales luego. Okay, entonces con esto cerramos lo que es consumo intertemporal.
Lo que nos tiene que quedar claro en consumo intertemporal es que variables como la tasa de interés y como los impuestos afectan el consumo de las personas. Cuando nosotros estudiamos macroeconomía, aparece la tasa de interés, ¿no? Hace unos días el Banco Central de Reserva ha subido la tasa de interés de referencia. También aparece la variable de tasa impositiva, ¿no? Cuánto es el IGB, cuánto es la tasa, el impuesto a la renta, cuánto es el impuesto selectivo al consumo. Eso lo determina en algunos casos el ministerio, algunos tipos de impuestos, sobre todo impuestos no tan importantes como el impuesto selectivo al consumo, pero impuestos más importantes lo determina con votación del Congreso. Entonces, esas variables macroeconómicas que siempre escuchamos en televisión, al final tienen efectos en las decisiones de las personas y familias. Entonces, es por eso que estudiamos esto, para que ustedes tengan ese match, ¿no? Lo que pasa en la macroeconomía afecta finalmente a la microeconomía. Y lo que pasa en la micro también va a afectar en la macro. Por ejemplo, ahorita vamos a ver maximización de beneficios. Maximización de beneficios básicamente es preguntarnos por qué toman decisiones las empresas. Y las empresas toman decisiones de inversión, ¿no? Y esas inversiones dependen de un montón de cosas, de la tasa de interés, depende de las perspectivas de crecimiento del país, de cuán grande sea la demanda de su producto. Y esas decisiones terminan afectando la macroeconomía, ¿no? Nosotros escuchamos hablar frecuentemente al ministro de Economía, al, al Velarde también, que hablan de la inversión extranjera directa, ¿no? De la inversión en capital fijo. Y nos dicen que esa inversión en capital fijo de las empresas y esa inversión directa del extranjero son los que impulsan con mayor eficiencia el crecimiento. Sí, tiene efectos en el crecimiento, tiene efectos en la macroeconomía, pero finalmente esas decisiones de invertir o no invertir son decisiones que se toman dentro de una empresa, que se toman en un modelo de microeconómico. Las empresas deciden en un modelito microeconómico. Y es lo que vamos a ver ahora. Entonces dice lo siguiente. Da la siguiente función de producción, plantea el problema de maximización de beneficios, identifica las variables exógenas y entonces me está diciendo ahí lo siguiente. Me dice, la cantidad producida de una empresa está en función de cuánto mano de obra aplica o contrata. Y su tecnología permite producir con la siguiente forma funcional. 2 por la cantidad de mano de obra elevado a la 0.5. Entonces, esta empresa solamente tiene un factor productivo que es mano de obra, ¿no? Fácil puede ser una empresa de servicios, ¿no? Utiliza mano de obra, no utiliza mucho capital o nada de capital. Planteemos el problema. El problema, ¿qué es lo que busca una empresa? Beneficios, ¿no? Entonces tiene que maximizar sus beneficios. En economía, a los beneficios se le pone usualmente pi. Pi son los beneficios. Y los beneficios es la diferencia entre el ingreso total que tiene una empresa menos sus costos totales. Resulta que sus ingresos totales es simplemente el valor de todo lo que vende. Vende una cantidad Q y esa cantidad Q la vende a un precio P. La multiplicación de P por Q es el ingreso total. Y el costo total es lo que gasta en sus insumos, en sus factores productivos. En este caso, solamente tiene un factor productivo que es W, que es L, perdón. L. Y al factor productivo L le tenemos que pagar un salario, que es W. Si, por ejemplo, esta empresa utilizaría capital, tendríamos que poner el capital multiplicado por lo que se le paga al capital. Y al capital se le paga un retorno al capital, que es R. Pero como solamente tenemos mano de obra, quedamos acá. Sería menos WL. Y acá yo sé que la cantidad, que es esta, es simplemente 2L a la 0.5 menos WL, ¿no?
Yo me fijo en esta ecuación y resulta que solamente hay una endógena, ¿no? Como variables endógenas. La endógena es aquella variable sobre la cual la empresa puede decidir. La empresa puede decidir sobre cuánto mano de obra contratar, pero la empresa no puede decidir los salarios ni puede decidir el precio. ¿Por qué? Porque esas variables exógenas son precios de mercado. Este precio del bien es del mercado y el W es un salario que se determina en el mercado. ¿Okay? Entonces, para hallar la parte que me pide, ahí es la función de demanda. Entonces, yo tengo que maximizar esta función de beneficios. Como solamente hay una endógena, puedo derivar de frente. Derivo el beneficio respecto a lo que puede decir, que es L, y lo igual a 0. Entonces acá tendría 0.5 por 2 por P por L a la menos 0.5 menos W es igual a 0. Si yo despejo ahí L, me va a quedar L, acá se van estos 2 por 0.5 es 1, y ya L es igual a P entre W elevado al cuadrado. Esta expresión donde L solamente depende de cosas exógenas se le llama demanda. Si esa ecuación todavía tendría otra endógena, no le puedo llamar demanda. Entonces, esta precio y salario son exógenas, entonces es una demanda. Y tiene sentido, ¿no? Si el precio del bien que produce la empresa aumenta, la empresa va a decir, ah, ahora puedo ganar más. Entonces voy a producir más, por tanto voy a aumentar la cantidad de mano de obra que contrato. Por otro lado, la empresa va a decir, ah, se me hace muy costoso contratar trabajadores, voy a bajar mi producción, entonces también tengo que bajar la cantidad de trabajadores, entonces L cae, la demanda por trabajo cae. Entonces tiene sentido esa ecuación. Además, en la parte B me está pidiendo lo siguiente, que haya la función de beneficios máximos. Entonces, yo tengo esta función de beneficios. Si yo quiero hallar la función de beneficios máximos, lo único que tengo que hacer es agarrar L y en lugar de L poner demanda de L. Nada más. Entonces tendría acá beneficio, asterisco que lo voy a poner porque es máximo, precio 2, L, que era P entre W al cuadrado, todo eso a la 0.5, menos W, P entre W al cuadrado. Y acá sería, si hay espejo, sería P2, P por 2, no es P por 2. Si yo despejo todo eso, me va a salir P al cuadrado entre W. Entonces ustedes dirán, ¿por qué saco esto? Resulta que cuando yo tengo mi ecuación de beneficios acá, esta ecuación de beneficios depende de una endógena, de L. Y cuando yo hallo beneficios máximos, este ya no depende de ninguna endógena. Es decir, me está diciendo un número puntual. Esta acá es una curva donde había un montón de posibles soluciones. Esta acá, como no tiene una endógena, es simplemente un número. Es a lo máximo, al valor máximo que puede aspirar tener como ganancia una empresa. Si sigue bien, si hace bien su proceso de maximización, la empresa lo máximo que puede ganar es ese número. Por eso ponemos beneficio máximo. En la parte C me dice lo siguiente. Hay la función de oferta de la empresa, cómo cambia cuando el precio de uno de los factores varía. Entonces, la oferta, si ustedes recuerdan, es una relación entre precio y cantidad a producir, ¿no? Entre precio y cantidad. Entonces tengo que encontrar una ecuación donde el precio y la cantidad estén relacionadas. Yo recuerdo que al inicio tenía que Q es igual a 2L elevado a la 0.0, mi función de producción.
Como ahora yo sé que L ya tiene una forma puntual, que es LD, simplemente la demanda de L es P entre W al cuadrado elevado a la 5. Y Q está la cantidad producida y está el precio. Entonces, esta ecuación me está dando información de cómo se relaciona el precio con la cantidad. Despejo ahí, puedo despejar, no, solamente cantidad, ¿no? Cantidad es igual a 2 veces el precio entre W. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que si el precio de mercado del bien aumenta, nuestra empresa va a ofertar mayor cantidad del bien. Sí, ¿no? Tiene sentido, porque nuestra curva de oferta, entonces, si aumenta el salario, la oferta de, si aumenta el salario, la oferta de la empresa, la oferta que va a dar la empresa de sus bienes, va a caer, ¿no? Se hace más costoso producir porque el salario es más caro, va a ofrecer menos bienes. Esta sería la curva de oferta. Nosotros sabemos que en economía, por convención, siempre ponemos el precio acá y la cantidad acá, ¿no? Eso es por convención. Entonces, por eso que a veces tenemos que esto llevar a que el P esté solito. Si el P está solito, P sería igual a 2 veces, P sería QW entre 2. Y a esto se le llama la curva de oferta inversa. Está simplemente cambiando cuál es el que queda solo, ¿no? Pero usualmente utilizamos esta, que es la inversa, porque esa es la que tenemos que graficar. Si yo grafico eso, sería precio. Cuando cantidad es 0, el precio es 0, ¿no? Y de ahí va subiendo con una pendiente igual a W entre 2. Pregunta, chicos. Ah, y me pregunta adicionalmente, ¿qué sucede si... A ver, me dice, ¿qué sucede si el precio varía? Si el precio del factor productivo varía. Es decir, si W cambia. Si W aumenta, ¿no? Cuando el precio de los factores varía. Supongamos que el precio cambia. Entonces tendríamos un precio, no, un salario W. Acá. Salario B', salario W que hemos puesto inicialmente. Si ese salario es mayor, la pendiente se va a hacer más empinada, ¿no? Entonces mi nueva pendiente va a ser así. Es pendiente, va a ser W' entre 2. Y tiene sentido, ¿no? A ver, hagamos lo siguiente. Si yo quiero, si a mí me dicen, oye, a ver, pongamos esto de la siguiente forma. Ya. Que acá hay una cantidad 2, supongamos. Es un ejemplo. Y me dicen, yo soy el empresario y me dicen, esta unidad 2 del bien, si el salario es W, que es un salario bajo, está dado, ¿cuál sería el precio que me cobrarías por esa unidad del bien? Entonces yo le digo, el precio mínimo que te cobraría es este. Este sería el precio que te cobraría. Pero si el salario sube, se debe hacer más costoso hacer ese bien. Entonces, voy a tener que cobrarte como este precio de acá de arriba, este precio 1. Entonces tiene sentido ese movimiento de la curva, ¿no? Porque ahora la empresa, esa misma unidad, ahora la tiene que vender a un precio mayor. Preguntas.
Sí, la última pregunta, en teoría, debería quedar para que practiquen ustedes, pero avancemos un poco porque es temprano. Dice, un mercado competitivo se conoce, en un mercado competitivo se conoce que la función de costos de una firma es la siguiente. Y me dice, el costo total de esta empresa tiene dos partes. Una parte que es un costo fijo, que es 100, y un costo variable, que es 0.25 multiplicado por la cantidad al cuadrado. Si yo produzco 0, esto sería 0, entonces mi costo sería 100. A pesar de que no produzco nada, ese costo fijo siempre está ahí. Y me dice, en el corto plazo plantea el problema de maximización e encuentra la condición que permite maximizar los beneficios. Pues igual que en el caso anterior, maximizo mis beneficios, que es ingreso total menos costo total. Yo sé que el ingreso total es la multiplicación del precio por la cantidad y el costo total me lo dan arriba, ¿no? Que sería 100 más 0.25 por Q al cuadrado, ¿no? Y yo derivo, ¿no? La única endógena ahí es la cantidad. Derivo el beneficio respecto a la cantidad, y esto sería igual a precio menos 0.5 por la cantidad, igual a 0. Entonces, cuando despeje, me va a salir que precio es igual a 0.5 Q. Y esta sería mi curva de oferta. Interesante. Esto lo voy a bajar acá abajo, lo que es la solución, pero quiero hacer esto. Si acá aplico derivada, esto es P por Q, ¿no? P por Q. Respecto a la cantidad, tendría precio menos derivada del costo total respecto a la cantidad igual a 0. Y yo sé que derivada del costo total respecto a la cantidad es costo marginal. Eso es igual a 0. Entonces, mi condición de maximización es que el precio tiene que ser igual al costo marginal. Y tiene sentido. Las empresas, como están en competencia perfecta, tienen que ofrecer al mercado el costo, al costo que les cuesta hacer el bien. Como hay tanta competencia, bajan su precio hasta el precio mínimo que tiene que coincidir con lo que le cuesta hacer a la empresa el bien. Y lo que le cuesta hacer a la empresa el bien es el costo marginal. Por eso que esa es la condición de maximización en mercados competitivos. Si acá yo saco el costo marginal, me va a dar 0.5Q1. Aplicando eso, me salió esto. Entonces voy a la parte B y me dice, asuma que el precio es igual a 15. Hay la cantidad óptima de producción y el máximo beneficio de la firma. Yo tengo esto que es precio igual a 0.5Q. Me dice que el precio es 15. 15 es igual a 0.5 por Q. Lo único que me queda es despejar, ¿no? Sería 30. Entonces, esta empresa va a maximizar su beneficio cuando produce 30. Si quiero saber el beneficio máximo, simplemente aplico esto, ¿no? Precio por cantidad menos costo total. La cantidad ya sé que es 30, el precio me están diciendo que es 15 y el costo total me dicen que es 100 ¿dónde está? Menos, no, o más 0.25 por la cantidad al cuadrado. Y la cantidad yo sé que es 30. Opero eso y me va a salir que el beta, o que el beneficio máximo, aunque acá le he puesto pi, ¿no? El beneficio máximo es 125. Entonces, maximizando, esto esto se explicaría de la siguiente forma. Esta empresa, si ve que en el mercado el precio dado es 15 soles, su mejor decisión es producir 30 unidades porque eso le va a dar un beneficio de 125. Si produce otra cantidad, su beneficio se va a distorsionar y va a ser menor a 125. Puede producir 60 unidades, es decir, el doble, pero su beneficio va a ser menor. Ustedes prueben, si quieren pongan cantidad 60, 100 y el beneficio va a caer.
Entonces, la mejor decisión es que produzca 30. Y eso lo vamos a ver gráficamente ahorita. Lo que voy a hacer ahorita es lo que me pide en la parte C. Entonces, la parte C me dice grafica este resultado que has tenido. Para eso voy a hacer dos gráficos acá. Un gráfico donde voy a poner cantidad a este lado, y a este lado voy a poner beneficio, y a este lado voy a poner ingreso total y costo total. Entonces, el ingreso total yo sé que es P por Q, ¿no? Simplemente. Entonces, sería simplemente una línea así. P por Q, este es el ingreso total. El costo total, yo sé que es cantidad, pero es 100 más 0.25 Q al cuadrado. Cuando la cantidad es 0, el costo total es 100. Entonces el costo total empieza por acá más o menos. Y como, vamos a poner 100 más arriba. Y como está elevado el Q al cuadrado, va a ser una parábola, ¿no? Va a tener algo así, una forma así. Ese va a ser el costo total. Y nosotros sabemos que la diferencia de ingreso total menos costo total es el beneficio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cantidad acá, cantidad 0, mi beneficio va a ser la diferencia entre estas dos curvas. Pero resulta que acá estoy restando costo menos ingreso, entonces me va a salir negativo. Eso quiere decir que acá voy a tener pérdidas. Si yo pongo una cantidad acá, resulta que mi costo total y mi ingreso total son iguales. Entonces mi beneficio va a ser 0. Si yo busco la parte donde están más alejadas, supongamos que acá está la parte más alejada, todo esto va a ser mi beneficio y va a ser el máximo posible. Entonces ese va a ser mi beneficio, digamos, Q, cantidad 1 y este es mi beneficio. Entonces, si yo acá llevo estos numeritos acá me he dado cuenta en este punto Q0 que el beneficio es 0. Y me he dado cuenta que en Q1 el beneficio es el máximo. Y si me voy a un Q2, resulta que el beneficio va a ser más chiquito que en Q1. Entonces va a estar por acá, por ejemplo. Y va a llegar un momento seguro en el cual acá de vuelta va a haber otro corte. Del ingreso total va a ser igual al costo total. En ese punto, seguro vamos a tener de vuelta que acá está beneficio 0. Entonces resulta que si yo junto estos puntos, me va a dar algo así. Y esa sería mi curva de beneficios. Ese Q1, según lo que hemos hallado, es 30, ¿no? Este sería 30. Este Q0, yo puedo buscarlo, ¿no? ¿Cómo lo busco? Simplemente pongo acá, beneficio es igual, es igual cantidad menos el costo total, que es menos al cuadrado. Entonces esto es 0, sé que el es 15, la cantidad no sé, 0.25 Q al cuadrado. Como acá tenemos una función que es cuadrática, voy a tener dos soluciones, ¿no? Y como tengo dos soluciones, voy a tener dos puntos. Y esos dos puntos son los que me dan beneficio 0. A ver, hallemos. Voy a entrar a Google Analytics. Copiar eso. A ver, sería 15Q. Q menos 100 menos 0.2 que multiplica Q por Q al cuadrado. Es 0.25, ¿no? 0.25. Y acá la computadora me dice que las soluciones son 7.63. Entonces, este es 7.63, más o menos.
este punto Q2 es 52.36. Entonces, si el precio en el mercado es 15, producir menos que 7.36 me va a dar pérdidas. Producir entre 7.63 y 30 me va a dar ganancias positivas, pero la máxima ganancia posible va a ser cuando produzca 30. Si produzco más de 30, sí voy a tener ganancias. Si produzco entre 30 y 52.36, voy a tener ganancias positivas, pero menores a lo que tendría en 30 exactamente. Y si produzco más que 52.36, voy a tener pérdidas. Entonces, esa es la decisión del productor. Tiene que buscar el punto exacto donde alcanza el máximo bienestar. Entonces, veamos qué nos queda. Esa es la parte D. Perdón, la parte C. La parte E, lo que me está diciendo es que halle gráficamente el beneficio. Entonces, para hallar gráficamente el beneficio, lo que tengo que hacer es graficar un plano. Vamos a poner acá. Donde en un eje tenga la cantidad y en el otro lado los costos. Voy a graficar el costo marginal y voy a graficar el costo medio. Costo marginal, ya sé que es 0.5 por Q, ¿no? Costo total es 100 más 0.25 por Q al cuadrado. Y el costo medio sería el costo total entre la cantidad. Y eso sería 100 entre Q más 0.25 por Q. Si grafico el costo marginal, simplemente sería una línea, ¿no? Costo marginal. Y el costo medio está un poco raro, ¿no? El costo medio va a tener una forma así en realidad. Costo medio. ¿Cómo pueden graficar más fácilmente eso? Bueno, yo lo he hecho acá porque ya grafico un montón de veces, pero yo podría hacer lo siguiente. Puedo hacer esto. Este costo medio es 100 entre Q más 0.2 Q, ¿no? No, está mal. 0.Q, sí, 0.25 Q. Yo puedo separar esta función en dos, esta y esta. 100 entre Q es 100 que mientras más hacia la derecha se va, cae, ¿no? Y por otro lado, 2Q, 2.25 por Q es simplemente una línea así. Entonces yo debo sumar ambas líneas. Si yo sumo ambas líneas, me va a dar algo. Primero así y luego así. Por eso es que lo he puesto en esa forma de V, porque puedo separar esa curva en dos y sumarlas. Ok. Pues, ¿por qué gráfico estas dos? Resulta que el costo marginal es el costo de producir una unidad adicional, mientras que el costo medio es cuánto en promedio cuestan las unidades que ya producí. Suena parecido, pero no es igual, ¿no? Costo medio es costo total de la cantidad. Es decir, las cantidades que ya producí, cuánto es el valor o el costo promedio, ¿no? Y el costo marginal es la derivada del costo total respecto a la cantidad. Es decir, si yo estoy produciendo 100 unidades, ¿cuánto me costaría producir una unidad más? Y eso no coincide necesariamente con el costo medio. Entonces, para hallar el beneficio, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo, por ejemplo, tengo una cantidad 30, ¿ya? 30. Es 30 lo que hemos hallado. Pues para esta cantidad 30 existe un costo marginal y también existe un costo medio. Entonces resulta que este área que se forma acá
va a ser el beneficio. Ese beneficio que hemos hallado, que era 125, va a ser eso. Y ustedes dirán, ¿por qué? Resulta, resulta que el costo medio usualmente es más chiquito que el costo marginal. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Cuando ustedes van produciendo cada vez más, su costo va reduciéndose, ¿no? Ustedes imagínense lo siguiente. Yo soy un zapatero, produzco zapatos. La primera unidad de zapatos que voy a producir va a ser muy costosa. ¿Por qué? Tengo que comprar todo una plancha de suela de cuero, tengo que comprar toda una lata de tercal, tengo que comprar herramientas, tengo que alquilar un local, tengo que comprar maquinaria. Pues para producir mi primer zapato, tengo que comprar un montón de cosas. Para producir mi segundo zapato, ya no tanto, ¿no? Ya me sobró algo de tercal, ya tengo la maquinaria comprada, ya me sobró algo del cuero del zapato anterior. Entonces, como que el segundo zapato ya es más barato, porque ya tengo lo que me sobró de antes. Y el segundo zapato va a ser más barato y así sucesivamente. Entonces, cada unidad de zapato nuevo es menos caro. Por eso es que el costo marginal usualmente está por debajo pero el costo marginal usualmente es distinto al costo medio. El costo medio es solamente el promedio. Entonces, cuando quieran hallar gráficamente, este beneficio, tienen que hacer esto, hallar esta. ¿Pregunta, chicos? Si ustedes sacan el área, que es todo esto, que se pone en rojo, les va a salir el ingreso total. ¿Por qué? Porque acá está el precio y acá el ingreso total. Y el costo total va a ser este área que voy a poner en azul. Y tiene sentido, ¿no? Acá estoy multiplicando costo medio por la cantidad. Y el costo medio por la cantidad es, costo medio que es costo total entre cantidad. Por cantidad se va esto, costo total. Entonces, toda esa área azul es el costo total. Entonces, toda esa área roja menos el área azul, evidentemente es la diferencia entre ingreso total menos costo total. Es otra forma de verlo para que lo puedan entender. ¿Preguntas, chicos? Entonces, todo esto que hemos visto hasta ahorita en la parte B, C y D es considerando que en el mercado el precio del bien es 15. Lo mismo pueden hacer con cualquier precio. Entonces, por ejemplo, en la parte E le está diciendo que el precio cambió. Ahora el precio ya no es 15, el precio es 10. Entonces, eso queda para ustedes para que hagan lo mismo que he hecho ahorita en la parte B, en la parte C, D, en la parte B, C y D, lo hagan pero con el nuevo dato que el precio es 10. Y les va a salir grafiquitos similares, quizás alguna diferencia por ahí, pero el procedimiento es el mismo. ¿Pregunta, chicos? Ok, chicos. Entonces, lo dejamos ahí y ya estamos conversando durante la semana y les voy a mandar un correo si hay alguna novedad. Cuídense, chicos. Cualquier cosa que no hayan entendido al correo, ¿sí? No tengan miedo de preguntar. Nos vemos.